El Partido Comunista se ha pronunciado rechazando la estigmatización y exigiendo garantías para la oposición democrática. Esto después de, como lo decíamos, se diera a conocer un video en el que se muestra un fragmento de una conversación que estaba teniendo la secretaria política de la JUCO, que son las Juventudes Comunistas, pues hablando de cómo se le va a hacer desde la oposición pues un control al nuevo gobierno, al gobierno de Abelardo de la Espriella. Veamos el video rápidamente y luego pues saludamos a nuestra invitada, por favor. Lo que se viene, camaradas, es calle. Así que compren zapatos porque va a tocar gastar suelo. Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella. Decirle a la derecha, pues que sí, hueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles ni mierda, aquí estamos. Y no nos vamos a mover un solo paso. Ahí está, Viviana Marín, ella es la secretaria política de la JUCO y está conectada con nosotros a esta hora aquí en De Frente. Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos, por abrirnos este espacio también para el diálogo. Vale, Viviana, hablemos de este video. ¿Cuál era el mensaje que se estaba dando en ese momento? ¿Qué decir además sobre las reacciones que se han generado? Entendemos que esto solo es un fragmento, como lo mencionábamos, de esta conversación que seguramente fue muchísimo más larga, pero esto fue lo que se hizo viral. Pero ¿qué era lo que ustedes estaban diciendo? ¿A quién le estaban hablando? ¿Y cuál es realmente, digamos, como el sentido, el trasfondo de este mensaje que se estaba entregando? Bueno, pues sí, efectivamente este video es mucho más largo. Lo primero que nosotros queremos señalar es que a diferencia de lo que ha señalado la derecha en redes sociales, no es un video que se haya infiltrado en ninguna parte, porque han planteado casi que esto es una reunión clandestina entre grupos armados y está lejos de ser eso. Nosotros somos una organización legal y por ende estamos en un espacio pues que así también lo representan la legalidad. Pues nada, nosotros estábamos hablando sobre el llamado a la movilización. El video, como ustedes bien lo muestran, empieza hablando sobre comprar zapatos para lo que se viene, que es movilización. En ningún momento pues hemos evidentemente llamado a quemar el país ni a generar desmanes, sino a la movilización pacífica en los repertorios que esto implica, ¿no? Las marchas, el arte, la cultura, pues que es un poco lo que ha hecho el movimiento juvenil durante los últimos años. Así que nuestro mensaje y nuestro llamado fue y es a la movilización bajo lo que nos plantea la Constitución, pero también a la oposición constante a lo que va a ser el gobierno de Abelardo de la Espriella, que como ya hemos visto, desde su campaña empezó a generar estigmatización y pues hoy con lo que está pasando en redes sociales, tanto a ustedes como a nosotros y a otras expresiones de la izquierda, pues muestra un señalamiento y un perfilamiento al cual pues tampoco se ha salido a rechazar por parte de estos sectores, sino casi que se ha justificado. Viviana, yo quisiera también que nos dieras un poco de claridad sobre una de las frases que yo creo que es la que más viral se ha vuelto y es vamos a hacer invivible, ¿sí? Este país. No sé si nos puedas explicar y darnos un poco más de contexto sobre esta intervención, porque creo que también cayó mucho en la desinformación y en tomar solo ese apartado sin saber el resto del contexto de esa frase. Quisiera saber si nos puedes aclarar un poco más qué era lo que intentabas o cuál es el mensaje real que se busca con eso que vimos. Pues bueno, lo primero es que el video en ningún momento plantea hacer invivible a la gente el país. Habla sobre Abelardo de la Espriella. Y claro, si uno ve el video en contexto y no como lo han querido sacar personas como Diego Toledo, uno revisa que lo que estamos hablando es un llamado a la oposición, de que acá hay 13 millones de colombianos y colombianas que votamos por un país distinto, que votamos
por seguir fortaleciendo nuestra democracia, por seguir radicalizando la democracia en nuestro país. Por ende, no es un llamado ni a quemar nada, ni a que la gente no pueda vivir, sino a la oposición constante frente a lo que representa el proyecto de Abelardo de la Espriella. Y la oposición en este país como derecho, pues también se puede hacer a través de la manifestación pacífica, como lo hemos hecho y como lo ha hecho el movimiento juvenil durante los últimos años, cuando la derecha ha querido recortarnos derechos. Claro, pero acá tenemos, Viviana, hasta ahora conectadas muchas personas que nos están, pues, opinando, comentando, preguntando, pues, sobre, como lo mencionábamos al principio de esta conversación, el trasfondo de ese mensaje, porque sí hay, digamos, como unas palabras, aunque no esté el video completamente puesto y no se haya, digamos, como mostrado en su totalidad, pues sí hay personas que nos están diciendo, pues lo que vimos, ese pedacito del mensaje, sí es bastante violento y sí es claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, aparte de la movilización, de salir a las calles? ¿Qué significa hacer invivible el país? ¿Qué significa hacer esta oposición que con estos mensajes como tan subidos de tono? Sí, pues hace poquito yo estaba en una entrevista en la W y yo les planteaba, bueno, aquí nosotros y nosotras podemos hacer reflexiones sobre cuáles deben ser los tonos adecuados en el momento en el que se encuentra el país, y generar todo el mundo una reflexión sobre eso, ¿no? Una reflexión no solamente por parte de nosotros, de si los tonos no son los adecuados. Si de pronto el lenguaje coloquial, pues también que usamos nosotros en las organizaciones juveniles, no son los adecuados. Así como una reflexión por parte no solamente del candidato, sino de las personas que siguen a esta persona, de cuáles deberían ser entonces los tonos que necesita este país en este momento para el debate político. Pero lo que no se puede señalar es que nosotros hemos llamado a básicamente la insurrección, a quemar cosas, y mucho menos a través de eso estigmatizar y amenazar. Nosotros y nosotras pues mantendremos nuestra política y lo que hemos hecho durante muchos años en oposición, no solamente, como lo decía, las marchas, sino las expresiones artísticas, que también hace parte de la movilización, el muralismo, el dibujo, las expresiones por redes sociales rechazando cualquier señalamiento o cualquier intención de que nosotros y nosotras retrocedamos en los derechos que tenemos y que hemos alcanzado durante el gobierno de Gustavo Petro. Y eso pues es una oposición constante, ¿no? Una oposición que se hace no hasta que se dan las elecciones, ¿no? A partir de eso la oposición democrática sigue, no se acaba ni se agota en las urnas, sino sigue en un ejercicio, digamos, democrático del diálogo, democrático de opinar, porque también aquí existe la libre expresión y está protegida por la Constitución. Y eso hace parte entonces de lo que nosotros pretendemos hacer durante estos 4 años. Sí, yo entonces quisiera preguntar, Viviana, ¿qué ha pasado después de la viralización de este video? Porque vemos que el Partido Comunista también se pronuncia en rechazo de la estigmatización y yo sí quisiera saber qué ha pasado después de que se hiciera viral este video. Es decir, no sé si tanto la JUCO como tú han recibido amenazas, han sido hostigados y qué ha pasado después de esto. Bueno, pues yo creo que aquí hay que abrir una discusión en el país muy sincera sobre lo que implica la desinformación, lo que implica buscar descontextualizar y sobre todo lo que implica la estigmatización y el señalamiento. Los señalamientos que han hecho o que me han hecho a mí en particular y que han hecho en general en nuestra organización, pues han generado que hoy estemos pues llenos de amenazas. A mí me han amenazado por mis diferentes redes sociales con mensajes que vienen desde lárguese hasta la vamos a torturar, la vamos a empalar. Inclusive a mí algo que me aterra un poco y me parece muy peligroso en nuestro país es la utilización de la amenaza de la violencia sexual como forma de amedrentamiento.
Entonces, pues hoy tenemos muchas denuncias, pues muchas amenazas. Nosotros estamos tomando también las acciones legales correspondientes contra Diego Toledo, que es quien ha, digamos, viralizado esta idea de que nosotros somos una organización armada, que ha planteado que yo hago parte de la primera línea o de algunas milicias, aunque no especifique cuáles. Eh, y esto pues es un diálogo que hay que poner porque estas son las nuevas formas también que busca la derecha para desmoralizar, para afectar también a las figuras políticas que pueden haber en el movimiento social. eh, y esto es un diálogo porque ese no es el tono que nuestra sociedad puede tener, un ejercicio amenazante de hostigamiento, de acoso y de amenazas a la vida, pues no es lo que nosotros tenemos que repetir. Las cosas que se han hecho aquí han generado que se asesine muchas personas, han generado el genocidio de la Unión Patriótica, del cual mi partido hizo parte, y por ende también ha sido un genocidio de nuestro partido. Y pues no es algo que nosotros estamos diciendo, sino es algo comprobado bajo la ley, bajo las sentencias nacionales y las sentencias internacionales. Yo creo que pues hay que hacer, nosotros hemos pues un llamado a la reflexión sobre esto y sobre todo a nuestra seguridad. Nosotros hemos responsabilizado a estas personas de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o que pueda pasar a cualquier persona en nuestra organización, y pues hay que decir que esto no es solamente algo pues, que viene pasando a muchísimas más personas que se vienen señalando. Sí, justamente en ese comunicado que envía el Partido Comunista, pues hay una parte donde recuerdan unas declaraciones que en su momento dio el hoy presidente electo. Dice el comunicado: estos hechos adquieren mayor gravedad si se consideran las declaraciones realizadas por el entonces presidente electo cuando afirmó, abro comillas, y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes... Oh, se vio el fue. Bueno, el caso es que ahí es esta famosa frase que se ha recordado mucho, y es que Abelardo de la Espriella en su momento dijo pues que iba a destripar a la izquierda. Ustedes, Viviana, ¿tienen miedo de que eso pase? ¿Cómo se puede, digamos, aplicar esa frase que se volvió tan famosa y que él en su momento dio, de destripar a la izquierda y de a quienes piensan diferente? Pues este tipo, digamos, de señalamientos que se han hecho, que ha hecho el presidente electo, pues en otros momentos han dado lugar al asesinato, a las amenazas, a la persecución. Entonces nosotros pues hemos alertado desde un principio que esto puede terminar en una persecución a la izquierda en nuestro país. Durante toda la campaña de Abelardo de la Espriella hubo un ejercicio de estigmatización a la izquierda, hubo un ejercicio de estigmatización a las y los comunistas. Entonces, sí hemos planteado, digamos, la preocupación que tenemos por lo que estas cosas pueden pasar, pues pueden generar, ¿sí? Y que creo que ya lo estamos viviendo, ¿no? No ha empezado todavía el gobierno de Abelardo de la Espriella y ya hay muchas amenazas, muchas denuncias. Creo que falta ver también lo que hoy está pasando con Beto en Estados Unidos. Y pues creo que esto pues es una alerta que debe tener nuestro país, y aquí hay que rechazar cualquier tipo de estigmatización y señalamiento que se haga con el fin de afectar a cualquier persona, a cualquier organización, solamente por pensar diferente. Nosotros ya vivimos un genocidio. Creo que nuestro país ha avanzado mucho en esas temáticas como para permitir que retroceda y ese tipo de cosas vuelvan a pasar. Viviana, yo por ahí leía una noticia, un titular en el que decían que a raíz de este mensaje iban a revisar o estaban en proceso de revisar tu visado hacia Estados Unidos. ¿Es esto cierto? ¿Es desinformación también? ¿Te ha llegado alguna notificación al respecto? No, pues a mí no me ha llegado ninguna notificación. Yo no sé si es cierto. Lo cierto es que yo creo que se está utilizando también este tema como un ejercicio de desinformación. Las relaciones entre los países no debería
mediar entre el visado de una persona o no. Yo no he cometido ningún delito, y si alguien tiene una prueba de que yo he cometido un delito, pues esto se debe hacer por los escenarios jurídicos correspondientes, para quien defina sea la justicia colombiana, y pues nadie más, digamos, tiene la potestad de plantear que hemos o no cometido como un delito. Igual, lo repito, la movilización social y la oposición política están protegidas por nuestra Constitución, y nosotros pues no hemos llamado a ningún ejercicio de violencia y demás. Entonces pues yo no tengo como ninguna información sobre que exista un trámite en el cual se me esté retirando pues la visa, y creemos pues que esto no tendría por qué ser algo que suceda de forma arbitraria mientras no haya mediado ningún tipo de delito que pues nosotros no hemos cometido. Viviana, ¿quién es David Toledo? Bueno, David Toledo fue un candidato a la Cámara de Representantes en Antioquia, que hasta donde entendimos pues no consiguió en esta ocasión una curul, y pues ha estado generando este tipo de mensajes de odio, no solo contra mí. Ayer, no sé, ya sacó un video contra lo que dijo Karol G, que las redes sociales pues han salido también a plantear que ella ha planteado pues un mensaje muy light, sí, como un llamado a gobernar para todos y para todas. Y pues ya aquí ha habido un señalamiento a Karol G de guerrillera y demás cosas. Entonces pues creo que está bien siendo la dinámica de este señor. Una dinámica pues que plantea un señalamiento constante, en este caso a nosotros, a nuestra organización, pero pues que está abierto a muchas más personas. Como lo venía diciendo, no es algo solamente contra mí, y creo pues que esto pues sí hay que reflexionarlo mucho. Claro, pero más allá de reflexionarlo, Viviana, ¿a qué instancias se puede acudir también para que pues ustedes estén protegidos frente a lo que pueda pasar? Porque usted nos decía hace unos minutos, si a mí me pasa algo, yo responsabilizo a estas personas, y esta estigmatización pues puede ir más allá de simplemente unos mensajes en redes sociales o un video que se vuelva viral o unos ataques justamente en esas plataformas. Entonces, ¿a dónde acudir? ¿Quién, si el gobierno pues es justamente el que promueve esto, entonces quién puede protegerlos? Pues nosotros y nosotras estamos, digamos, revisando todos los escenarios jurídicos, tanto para pedir formalmente que este personaje se retracte, como para las denuncias referente a nuestras amenazas, esperando evidentemente que las instituciones colombianas, y confiando también en el papel de nuestros jueces, puedan, digamos, tener una resolución a esto. Evidentemente es preocupante que esto pueda venir de personas que eh, hacen parte o han, digamos, mostrado su aceptación al actual gobierno, ¿sí? O sea, que van a ser parte del actual gobierno, pues porque uno esperaría también que el actual gobierno, es decir, el gobierno de Abelardo de la Espriella, pueda entonces salir también a rechazar este tipo de cosas. Nosotros confiamos en que, digamos, las declaraciones que han dado algunas de las personas que van a ser parte del gabinete de Abelardo de la Espriella mantengan su palabra. Creo que la democracia y plantear la defensa de la democracia no solamente se hace en las palabras, sino en las acciones de no perseguir y demás. Creo que Abelardo de la Espriella ha bajado el tono un poco después de las elecciones. Ayer Clara también planteó en Caracol, digamos, el respeto a la protesta social y a la movilización social. Entonces, pues nosotros y nosotras creemos y esperamos que esto así sea, y pues nosotros pues exigimos también que se salga a rechazar este tipo de cosas. Lo que hemos vivido esta semana con los pronunciamientos de Guri, pues no puede ser algo que nosotros simplemente pasemos. Llamar a bombardear es algo indignante y que nosotros deberíamos rechazar. Así que bueno, digamos que esperamos que las instancias nacionales hagan eso, y que se pueda, digamos, respetar un poco los avances que ha tenido Colombia en el respeto por la movilización, lo que hemos vivido, digamos, en estos 4 años, que ha sido el respeto por la movilización de cualquiera de las personas que lo quiera hacer, y por ende el respeto a la vida
de la gente que no piensa, digamos, como el gobierno de turno. Justamente, y ya para finalizar esta conversación, Viviana, ¿qué es lo que a ustedes les preocupa más de este nuevo gobierno, del gobierno que entrará el próximo 7 de agosto a la Casa de Nariño? Bueno, pues a nosotros y nosotras nos preocupa mucho que se busque el recorte de los derechos que se han alcanzado. Tenemos una gran preocupación por el tema de la educación. Aquí han habido pues pronunciamientos por parte de Abelardo de las Priellas sobre la privatización de la educación. Durante este gobierno se avanzó muchísimo en la reforma al artículo 86 y 87 de la Ley 30, que siempre ha sido un obstáculo para el financiamiento de la educación en nuestro país, de la educación superior pública, pero pues aquí se ha amenazado con privatizar la educación. Nosotros pues creemos que eso hay que defenderlo. Nos preocupa mucho los avances que se dieron en términos, digamos, de recuperar las horas extras, de recuperar pagos un poco más justos. Lo que respecta al salario vital también nos preocupa. Nos preocupa también que el nuevo gobierno pretenda pasar una reforma tributaria que se le cargue a las personas de las clases populares, porque esto sería, pues digamos, desastroso un poco en términos de los avances que ya se ha tenido. Y pues bueno, a mí personalmente también me preocupa mucho los derechos de las mujeres y de las personas diversas. Creo que los pronunciamientos que ha tenido Abelardo de las Priellas muestran una tendencia homófoba y una tendencia misógina de construcción de la política, y las luchas de las mujeres y de las personas diversas han sido luchas muy difíciles que nos hemos dado por muchísimos años y que no pueden tener ningún grado de retroceso durante este gobierno. Bueno, pues Viviana Marín, integrante de la JUCO, Secretaría Política de las Juventudes del Partido Comunista, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en De Frente y por aceptar esta entrevista. Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Buen día, muchas gracias. Bueno, chao. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.